Dios les bendiga a todos. Estoy muy contenta porque vamos a iniciar la lectura de un nuevo libro, del libro de Ezequiel. Esperando sea de mucha bendición este nuevo libro y que cada vez tengan la disposición para escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el capítulo 1. La palabra del Señor dice así: Mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tamuz del año 30. Ese día pude ver que el cielo se abría y que se aproximaba una gran tormenta. Un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante. De la nube salían relámpagos en todas direcciones, y de en medio de la nube salía un fuego que brillaba como metal pulido. Luego salieron 4 seres muy extraños. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Cada uno tenía 4 alas, y en sus 4 costados, debajo de las alas, tenían brazos y manos humanas. Extendían 2 de sus alas para tocarse entre sí, y con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Los seres tenían también 4 caras. Vistas de frente, tenían apariencia humana. Vistas del lado derecho, parecían caras de león. Por el lado izquierdo parecían caras de toro, y por atrás parecían caras de águila. Como el Espíritu de Dios los hacía avanzar, se movían de un lado a otro con la rapidez del relámpago, pero siempre hacia adelante. Nunca se volvían para mirar hacia atrás. Estos seres brillaban como carbones encendidos. Parecía como si en medio de ellos hubieran torchas moviéndose de un lado a otro, o como si de un fuego muy brillante salieran rayos de luz. Mientras yo los miraba, vi que en el suelo había una rueda junto a cada uno de ellos. Las 4 ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas. Todas ellas estaban entrelazadas como si formaran una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección sin tener que volver atrás. Pude ver también que los aros de las 4 ruedas tenían ojos alrededor. Eso me llenó de miedo. Y como el Espíritu de Dios estaba en los seres y en las ruedas, los hacía avanzar en la dirección que querían, hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante. Parecía una cúpula de cristal. Debajo de esa cúpula, los seres se movían y extendían totalmente 2 de sus alas para tocarse entre sí, lo que causaba un ruido muy fuerte, semejante a un mar embravecido. Y cuando se detenían, cerraban sus alas. Mientras tanto, con sus otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Entonces podía oírse por encima de la cúpula un fuerte ruido, como si allí estuviera acampando un gran ejército. Era como oír la voz del Dios Todopoderoso. Sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa, que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. De la cintura para arriba brillaba como el metal derretido. De la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor, y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente, en actitud de adoración. Entonces escuché una voz que me hablaba. Continuamos con el capítulo número 2. Era la voz de Dios. Yo oí que me decía: Ezequiel, hombre mortal, levántate, que quiero hablar contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme, y pude oír que Dios me daba este encargo. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. Voy a enviarte a ellos, para que les digas lo que yo quiero que hagan. Es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes, pero no te preocupes.
Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no les tengas miedo ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Para empezar, abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano que tenía un librito. Esa mano se extendió hacia donde yo estaba y comenzó a abrir ese librito delante de mis ojos y pude ver que el libro contenía mensajes de luto, de dolor y de tristeza. Amén. Continuamos con la lectura del capítulo número 3. Dice de la siguiente manera. Capítulo número 3. Entonces me dijo, Ezequiel, cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo, quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. No te estoy enviando a países donde se hablan idiomas desconocidos para ti, pero si lo hiciera, la gente de esos países te haría caso. En cambio, los israelitas, a pesar de que hablan tu idioma, son tan necios y rebeldes que te van a ignorar como me han ignorado a mí. Sin embargo, yo haré que seas tan terco como ellos, y mientras menos caso te haga, más insistirás tú en que te escuchen. Te haré más duro que los diamantes y las piedras, así que no te espantes ni les tengas miedo, por más rebeldes que sean. Dios también me dijo, apréndete de memoria todo lo que voy a decirte, y repítelo al pie de la letra. Ve al lugar donde está prisionera la gente de tu pueblo, y dales este mensaje de mi parte. Si te hacen caso, bien, si no te hacen caso, también. Cuando el esplendor de Dios comenzó a retirarse de donde estaba, escuché detrás de mí un ruido muy fuerte, parecido al de un terremoto. Ese ruido lo hacían aquellos seres extraños. Lo hacían sus alas al tocarse unas con otras y también las ruedas que estaban a su lado. Y pude oír que alguien decía con voz fuerte, bendito sea en su templo nuestro gran Dios. Entonces, algo dentro de mí me hizo levantarme y me sacó de allí. Era como si Dios me hubiera tomado fuertemente de la mano. Yo estaba muy molesto y enojado. De pronto me vi en Tel Aviv, que está a la orilla del río Quebar. En esa ciudad estaban los israelitas que habían sido sacados de su país, y allí me quedé entre ellos 7 días, sin saber qué hacer ni qué decir. Pasados los 7 días, Dios me dijo, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado, y no tomar en cuenta lo bueno que haya hecho antes, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si la adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Mientras yo estaba allí, Dios me hizo sentir su poder y me dio esta orden. Levántate y ve al valle. Allí te diré lo que tienes que hacer. Así lo hice, y cuando llegué al valle, vi de nuevo a Dios en todo su esplendor, como lo había contemplado a orillas del río Quebar. Yo me arrodillé para adorarlo, pero algo en mí me hizo levantarme. Entonces Dios me dijo, ve a tu casa y quédate allí encerrado. Debes saber que te van a atar y no podrás caminar libremente entre la gente. Como los israelitas son muy rebeldes, voy a hacer que te quedes mudo. La lengua se te pegará al paladar y no podrás reprenderlos. Volverás a hablar cuando yo lo decida, y entonces les darás mi mensaje. Unos harán caso y otros no. Pues bien,
El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no lo haga. Amén. Continuamos con el capítulo 4. Ezequiel toma un molde de barro fresco y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Dibuja también un ejército a su alrededor, dispuesto a conquistarla con escaleras y máquinas para derribar murallas. Dibuja además una rampa para que los soldados puedan subir a la muralla. Después de eso, coloca una lámina de hierro entre la ciudad y tú, como si la lámina fuera una muralla. Ya es como si estuvieras por atarla. Esto será una señal para los israelitas. Luego te acostarás sobre tu lado izquierdo para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por sus pecados. Quédate así durante 390 días, que son los 390 años que ellos pecaron. Pasado ese tiempo, te acostarás sobre tu lado derecho, para representar el castigo que va a recibir la gente de Judá. Te quedarás así durante 40 días, que son los 40 años que ellos pecaron. Yo te ataré con cuerdas para que no puedas moverte ni a un lado ni a otro, hasta que se complete todo ese tiempo de sufrimiento. Cuando cumplas con esto, te volverás hacia Jerusalén y extenderás la mano, como amenazando a la ciudad, y le advertirás a todos que ella será destruida. Durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo, comerás de la siguiente manera. En un recipiente mezclarás trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena para hacer una masa. Encenderás un fuego con estiércol humano en vez de leña, y delante de todos prepararás un pan con la masa. Todos los días, a la misma hora, comerás un cuarto de kilo de ese pan y beberás medio litro de agua. Para terminar, Dios me dijo, cuando yo disperse a los israelitas por todo el mundo, esta es la clase de comida contaminada que tendrán que comer. Yo protesté y le dije, Dios mío, yo nunca he comido nada contaminado, pues tú me rechazarías. Nunca he comido la carne de los animales impuros que nos has prohibido comer. Ni siquiera cuando era niño lo hice. Pero Dios me contestó, está bien. En vez de encender el fuego con estiércol humano, usa estiércol de vaca. Pronto verás que habrá muy poca comida en Jerusalén. Tú y los demás tendrán que conformarse con solo un poco de pan y un poco de agua. Aún así, comerán y beberán esto con mucho miedo y angustia, pues les angustiará ver cómo se les acaba el pan y el agua. Les llenará de espanto ver a sus hermanos morirse poco a poco, y todo esto les pasará por causa de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga a todos.